agitan y ahogan mis sueños, esos viejos sueños de toda una raza que quiere ser libre sin llegar a serlo. Hola amigos, continuando con mi canal llamado El Porqué en el Folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. El tema de hoy: el criollismo, etnogénesis argentina y su relación con el gaucho. ¿Quién era el criollo para la embrionaria argentina? Criollo es un término usado desde la época de la colonización europea de América, aplicado a los nacidos en el continente americano, pero con un origen europeo. Así es que Manuel Belgrano era criollo, por ejemplo. La mayoría de los personajes del otrora Virreinato de La Plata lo eran, pues para poder ejercer cargos y tener un lugar en la sociedad incipiente de Sudamérica debían tener ese estatus, que no era solo por alcurnia, sino que se sabían ellos como los herederos de los españoles llegados de la fundación de Buenos Aires, y que dejaron tras sí las vacas y los caballos esparcidos por la pampa, donde se multiplicaron al no tener depredadores soberbiamente, llegando a poblar vastos campos donde se contabilizaron 50 millones de vacas sin dueño aparente, y que los denostados, los excluidos de la sociedad por origen bastardo, como los nacidos de indias con españoles o de negros con indias, donde ese niño nacido se debió valer solo por sí mismo desde muy pequeño y que encontró junto con otros personajes denigrados, como lo fueron algunos marineros moriscos, encontraron la pampa, ese mar verde, indómito, salvaje, despoblado para vivir sin leyes, sin civilización alguna. Esos personajes que proliferaron fueron llamados gauchos. Estos no tenían más ambición que vivir a su manera, sin límites, en espacios prácticamente infinitos, donde todo lo que allí existía estaba a su merced. Y con el esfuerzo necesario como para matar una vaca, sacarle el matahambre para salarlo y guardarlo en sus petates, más lo que necesitaba para comer ese día, no le importaba el resultado de que un semejante animal de cientos de kilos quedara a gusto de los caranchos. Esta imagen es hoy inverosímil, pero imaginaos que para esa gente esos animales eran como el aire. Se usa y ya, nadie paga por respirar. Tampoco en esa época por matar una vaca para comer, sacar un par de botas, donde para ello, buscando la de las patas más blancas, podían matar una o dos vacas para satisfacer la necesidad de un buen par de botas, que a lo sumo solían durarle 6 meses. Luego, comenzó a sacar el cuero donde los gauchos más cercanos a lo que hoy es nuestro litoral, especialmente Entre Ríos y también Montevideo, en consonancia con los gauderios del sur del Brasil, comerciaban esos cueros con los europeos que por el Paraná se internaban para comprar los cueros, generalmente usando el trueque milenario. Así el gauchaje se surtía de cosas como monedas que servían para adornar su tirador, telas para su muda, siempre escasa y práctica, donde el chiripá jugaba un papel importante, pues con él colocado horcajada, más una, a veces, camisa o bien un yelec o chaleco, un calzoncillo cribado y un sombrero completaban su original atuendo, siendo su mayor valor el cuchillo flamenco, su caballo y un juego de naipes como suficientes posesiones, y sin otro anhelo que lo mencionado. Pues pensemos, la tierra estaba allí para caminarla, libre, sin coto alguno, lo mismo que el ganado, también los caballos y las mujeres, que eran un poco más escasas, pero se conseguían, a veces apropiadas por raptos de sus padres o de sus maridos. El gaucho era el personaje a defenestrar de la faz de la tierra, según los criollos, quienes manejaban los gobiernos junto a sus pares peninsulares, para luego ser ellos
los protagonistas de la revolución política, social y económica de la Argentina. Estos criollos se encargaron de limitar las posibilidades del gauchaje. Poco a poco los campos tuvieron dueños. Estos, encaramados en derechos adquiridos por linaje, combatieron al gaucho. Los campos alambrados, las levas que los atrapaban y los llevaban a los fortines asolados por los indios, se les prohibió hacer botas con las patas de las vacas, por ello que las botas se les llamaba botas de potro, cuando en realidad las hacían de vaca, pues el cuero del caballo es más fino y les duraba muy poco tiempo. Por ello las mencionaban como hechas de la pata de potros, que en realidad eran de vaca, y cuando las hacían con un cuero de equino, utilizaban las patas de las yeguas, animal de segunda categoría, pues no se usaban para montar, sí para carga, para carne, para sacar el cuero para la talabartería. Yegua era un nombre peyorativo. Todo lo femenino lo era. Suponer que era parte del sexo femenino no era para hombres. Esa idea es inclusive muy tomada en cuenta en la actualidad. Un hombre, aún hoy, no suele ponerse ropa de color rosa. Claro, es cosa de mujeres. Hubo un mando en 1785 que prohibía el uso de botas de potro. Fue justo José Urquiza quien ordenó la ejecución de un gaucho por sacrificar un potrillo para hacer un par de botas. El juez de paz de San Nicolás de los Arroyos, don Gregorio Pombo, en 1860 tuvo una clara visión de la problemática. Otros gauchos no roban ni carnean clandestinamente las yeguas, por lo que puede producirle la venta del cuero, que poco vale, sino por el lucimiento de lo que ellos llaman una buena bota de potro, lo que en sus reuniones es objeto de lujo. Cuando la bota es nueva y blanca y de indiferencia, cuando no posee esa calidad, lo que hace que cada uno de esos individuos carnee con aumento para presentarse en sus reuniones bajo ese lucimiento. Los bienes pecuarios esparcidos en forma feral por toda la pampa, caballos y vacunos, siendo estos últimos los baluartes de la fundación de la primera industria argentina, como fue la venta de cueros, y luego la de la carne salada manufacturada en la zona bonaerense. Esta era comprada en Europa para alimentar a los esclavos, y así como ejemplo fue el trueque entre el gobierno argentino a cargo de Urquiza y del francés gobernado por Napoleón III Bonaparte, por el rezago de las bombachas del ejército suabo cambiadas por carne salada. Este personaje llamado gaucho, la clase social más baja del virreinato sudamericano, donde sus particularidades dieron origen al personaje más ilustre de la literatura argentina realizada por justamente los criollos. A diferencia del nativo, el criollo, del portugués crioulo y de criar, era en el Imperio Español un habitante nacido en América de padres europeos, usualmente peninsulares, pero también de otros orígenes étnicos o descendientes solamente de ellos. También se usa el término criollismo para designar al movimiento de los hijos de peninsulares nacidos en la América española y que buscaban supuestamente una identidad propia a través del pasado nativo, de símbolos propios y de la exaltación de todo lo relacionado con lo americano. Su identidad se fue fortaleciendo como consecuencia de las reformas borbónicas que los relegaron de los principales cargos políticos y eclesiásticos en Nueva España, situación determinante para el estallido del movimiento insurgente y la consumación de la independencia. Fueron estos, los criollos, los gestores de la emancipación americana. El fenómeno del criollismo popular, que surgió con fuerza imparable en el área del Río de la Plata en el último tercio del siglo XIX, tendió a ser analizado como una reacción pasajera frente a las tensiones de la rápida urbanización.
la llegada masiva de inmigrantes y otros cambios en las costumbres, según esta visión propuesta por Adolfo Prieto, quien escribe: la pieza jurídica que presidió la convocatoria y el ingreso de extranjeros en el país, la ley de inmigración promulgada por Avellaneda, fue la culminación vacilante de un debate en el que buscaron expresarse tanto las grandes líneas teóricas que venían directamente de la Carta Constitucional de 1853, como los intereses sectoriales que reclamaban serias adaptaciones programáticas. Sarmiento y Nicasio Oroño, voceros de la primera tendencia, favorecían así un tipo de inmigración artificial, esto es, estimulada y dirigida expresamente a ocupar el desierto interior. Mitre y Guillermo Rawson, por su parte, propugnaban la inmigración espontánea, que debía radicarse en Buenos Aires, por la gravitación propia de esta provincia en su particular beneficio. Los hechos, sin embargo, decidieron por sobre la preeminencia alternada de una y otra variante. Es sabido que la dinámica del proceso vivido por los países industriales de Europa hacia la década del 70 alentaba y orientaba la formación de áreas dedicadas exclusivamente a la provisión de materias primas. En función del nuevo diagrama del mercado internacional del trabajo, las vastas llanuras del corazón geográfico de la Argentina adquirieron un valor potencial que no tardaría en decidir el orden y la naturaleza de su posesión. Seríamos así el granero del mundo. Apenas 3 años después de establecida la ley de inmigración, el general Roca, ministro de Guerra de Avellaneda, expulsó militarmente a las tribus indígenas que durante siglos habían impedido el usufructo de las mejores tierras del país y su efectivo dominio. El enorme espacio incorporado con recursos oficiales a la actividad económica y productiva pasó, sin embargo, rápidamente a manos de un reducido número de propietarios. La consolidación del latifundio sesgó así el territorio que parecía obviamente destinado a la erradicación de inmigrantes y decidió, en importante medida, el destino de toda la política de la población emprendida por el gobierno. Sin acceso directo a la tierra, salvo en las experiencias desarrolladas a cierta escala en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, las sucesivas oleadas de extranjeros que respondían a la invitación y a la propaganda de los agentes argentinos en Europa terminaron afincándose en abrumadora proporción en Buenos Aires, la ciudad que los recibía en su puerto, o en algunas ciudades y pueblos del litoral. La concentración de inmigrantes sobre una estrecha franja territorial no fue la única imposición de los hechos sobre el proceso. También lo fue la condición y el origen de la población ingresada, pero solo los empobrecidos países de la cuenca mediterránea de Europa finisecular parecieron disponer de excedentes de población inclinada a tentar fortuna en una remota región de la América Austral. Italianos en primer término y españoles cubrieron el 80% del total de la inmigración. El resto configuraba un verdadero mosaico de nacionalidades. Esto que nos muestra Adolfo Prieto fue la aparición del gringo. Ese personaje extranjero llegado de Europa, fundamentalmente, que se afincó en la nueva tierra llamado así, gringo. No por la versión errónea indicada por el soldado norteamericano vestido de verde. Un diccionario del español de 1787 recoge el término para referirse a los extranjeros que tienen cierta especie de acento que los priva de una locución fácil y natural castellana. ¿Un origen griego? Ahora tenemos evidencia de las primeras veces que se usaba gringo en español. Pero ¿cómo es que nació la palabra?
Según explica David Bowles, escritor estadounidense, esta tendría un origen griego. Pero antes necesitamos hacer un paréntesis para comprender dos fenómenos lingüísticos. La epéntesis es la edición de vocales y consonantes que se van añadiendo a las palabras a lo largo del tiempo. Es un fenómeno de pronunciación que ocurre en todas las lenguas. Como ejemplo, la evolución de este término del latín vulgar al español moderno. Nominen, nombre, nombre, nombre. El otro es la elisión. Es otro fenómeno fonológico que da cuenta del proceso de eliminación de sonidos de una palabra. Tal es el caso de blastemare en el latín vulgar a lastimar en el español moderno. También pasa hoy en día en algunos dialectos de nuestra lengua, como pasar de ya tú sabes a ya tú sabes. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la palabra gringo? La hipótesis que apoya David Bowles es que griego pasó por un proceso de elisión y de empéntesis para convertirse finalmente en dicho término. En el latín vulgar tenían el dicho Greguecum est non legitur, que significaba es griego, no se puede leer. Esta tradición de llamarle griego a todo lo que fuera extranjero e inteligible se conservó hasta el español medieval. ¿Cómo se fue transformando la palabra para nombrar al extranjero y conservar el término para referirse a lo proveniente de Grecia? Lo más probable es que primero haya ocurrido una empéntesis y luego una elisión para crear gringo, dice David Bowles. Esto debido a que en el español medieval hay registro de la palabra griengo, por lo que la palabra había evolucionado así: griego, griengo, gringo. Durante un tiempo ambas palabras eran usadas sin diferencia, como recoge este diccionario de la Real Academia Española de 1869. Gringo, griego, en la frase de hablar en gringo, hacerlo en lenguaje ininteligible. A nuestro continente el término llegó un siglo después, según recoge el diccionario argentino Vocabulario Rioplatense Razonado de 1890. La clase trabajadora usaba la palabra para referirse a los extranjeros, excepto aquellos hispánico-americanos como los brasileros y los portugueses. Término vulgar con que se nombra al extranjero cuya habla difiere totalmente del castellano, como el inglés, el alemán, el francés y el italiano. Esos eran los gringos. Y sus descendientes eran criollos, hijos de extranjeros nacidos en América. Otra oleada de criollos. Pero esta vez sin derecho a reclamar el linaje sobre los bienes pecuarios. Pero fueron los artífices, junto a sus padres gringos, de la Argentina soñada de la prosperidad agropecuaria, poblando las nuevas tierras conquistadas a los indios, y así fue que se formaron comunidades que aglutinaban a distintas nacionalidades. Surge así una visión nacionalista donde el criollo, ese hijo de extranjeros nacidos en América, toma notoriedad siendo el artífice de la sociedad, en este caso Argentina. El criollismo popular, definido como el conjunto de producciones culturales que tematizan la vida de las clases populares presentes o pasadas a partir de alusiones a la figura del gaucho. El criollo pasó a ser gaucho. La visión exógena y endógena era que el criollo tomaba las virtudes del personaje gauchesco ya dirimido socialmente, convertido en algunos casos en paisanos compadritos en Buenos Aires. Gaucho es el sinónimo del que hace gauchadas, sin importar su origen. Conocí un viejo doctor alemán
Gunther se llamaba, el más gaucho del pueblo por su bondad. Ese estatus de gaucho del criollo lo suma en la necesidad de conservar elementos tradicionales que son indicadores del criollismo, y eso es el orgullo ante las demás clases sociales. Ser criollo es ser el más argentino. Desde el comienzo del fenómeno, incluso antes en la tradición de la poesía gauchesca anterior, el criollismo popular utilizó la voz del gaucho para plantear una mirada crítica respecto del gobierno y de sus funcionarios, junto con la sospecha de que las leyes en verdad estaban reñidas con la verdadera justicia. Como bien es sabido, el Martín Fierro se compone de dos partes, publicadas con algunos años de diferencia y cuya orientación es francamente disímil. En la primera, aparecida en 1872, la crítica es amarga y desesperanzada, mientras que la segunda, de 1879, invita a la reconciliación con la sociedad. Y así y todo, en ambas partes, los reproches a la ley y a la autoridad son explícitos y muy visibles. Jueces y militares son objeto de numerosas críticas por el maltrato a los soldados y a la injusticia de las levas, por su corrupción, por los negociados que hacían con los fondos públicos, por la manipulación de las elecciones para favorecer a determinados candidatos. No estoy hablando de la actualidad, amigos, estoy hablando de muchos años atrás. Pero lo más importante es que las críticas se convierten en el poema en sentencias de valor abstracto, en las que, además, gaucho y pobre se vuelven términos intercambiables. La ley se hace para todos, mas solo al pobre le rige. La ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enriedan los chicos. El Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez también contiene crítica a las levas, a los abusos de las autoridades de campaña y al estado de criminal abandono en el que viven los gauchos, privados de todos los derechos. El principal enemigo del héroe, de hecho, es el teniente alcalde, que pretende a su mujer y que, abusando de su autoridad, lo empuja a desgraciarse. El enfrentamiento con las autoridades y los policías asumen en Moreira un carácter explícito de un choque de legalidades. El gaucho se hace matrero tras comprobar que, para él, no había más derecho que el que le proporcionaba el filo de su puñal. Cuando mate, lo hará, según él, peleando como un valiente y en buena ley. Este tipo de contenido es absolutamente dominante en el criollismo popular de las siguientes décadas. Prácticamente no hay historia de matreros en la que alguna injusticia de un oficial del Estado no intervenga a la hora de explicar el camino de violencia emprendido por el héroe. Los enemigos de la libertad del gaucho son casi siempre policías, militares, jueces. La voz gauchesca también siguió habilitando críticas en las que la ley aparecía como un aparato de opresión de los pobres. Un popular payador del cambio de siglo, Bartolomé Hidalgo, nacido en 1788 y ya fallecido en 1822, de origen uruguayo, fue el padre de la poesía gauchesca. Y cantaba: Dicen que la ley se hizo patuitos igual, que tanto el pobre y el rico de ella se pueden amparar. Pero todo esto es mentira, es triste que lo recuerde si la injusticia la tuerce, lo mismo que vara verde. Esta es la ley que tenemos, y así un oí me lo explico. Le ponen grillos al pobre y le dan alas al rico. En el primigenio criollismo, las críticas a la autoridad con frecuencia se entrelazaron con manifestaciones de hostilidad hacia los inmigrantes,
y con la afirmación de que los criollos habían sido injustamente postergados para beneficiarlos. La profesora insigne, Olga Fernández Latour de Botas, a quien tuve el honor de conocer y compartir un coloquio sobre folclore en Mendoza junto a mi maestra Alicia Cora Kerilak de Curro, hace poco presentó 2 libros de su autoría: Bartolomé Hidalgo, un poeta sanmartiniano, de la editorial Duncan de 2018, y Bartolomé Hidalgo, un patriota de las 2 bandas, obra completa del primer poeta gauchi político rioplatense, en una edición crítica por Olga Fernández Latour de Botas en el marco del bicentenario de la poesía gauchesca 1818-2018, con la selección iconográfica de Carlos de Lepiane Cárcena. Sí, el criollismo es hoy el sinónimo de Argentina, ya sin el rezago del linaje español denotado en un principio, ya sin el peso de ser hijos de gringos para sentir ser hijos de esta tierra bendita, y que orgullosamente siente el criollo haber llegado en los barcos tomando al personaje gauchesco como parte suya. Hoy el criollo es argentino, el defensor de las tradiciones que nos evocan a tiempos pretéritos de donde se han rescatado las probidades de la vida gauchesca. Las hizo propias y las ofrece al mundo, destacando ser criollo, o sea gaucho, como sinónimo de moralidad, argentinidad y nobleza. Lo que sus manos cosechan para que se vuelva abrigo. Gracias, amigos, por ver y escuchar mi programa. Los invito a suscribirse, a compartir con otros que les guste el folclore. Este canal, que es totalmente gratuito, del cual obtengo el gustazo de compartir lo que aprendí en muchos años de estudio y de pisar escenarios. Conocimientos que no quiero que mueran conmigo, como con las tantas vivencias con que he sido privilegiado y que deseo compartir. Hasta pronto.